Vivir, pensar, sentir. Somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y lo que sentimos. Tus células están constantemente observando tus pensamientos y siendo modificados por ellos. Un ataque de depresión arrasa tu sistema inmunológico. Sin embargo, serenarte fortifica tremendamente. La alegría y la actividad armoniosa te mantienen saludable y prolongan tu vida. El recuerdo de una situación negativa o triste libera en las mismas hormonas y sustancias biológicas destructivas que el estrés. Más destructivas que el estrés. Sí. Tus células están constantemente procesando todas tus experiencias y metabolizándolas de acuerdo con tus puntos de vista. En tu cuerpo, la producción de neurotransmisores se altera, el nivel de hormonas varía, tu ciclo del sueño es interrumpido, la superficie externa de tus células se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos y hasta tus lágrimas contienen trazas químicas diferentes al de las lágrimas de la alegría. Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando te sientas tranquilo y hasta tu proceso de envejecimiento se verá disminuido cada día. Shakespeare no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje próspero dijo: nosotros estamos hechos de la misma materia que los sueños. ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo hoy? Entonces, recuerda lo que pensaste y sentiste ayer. ¿Quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana? Entonces, observa tus pensamientos y emociones de hoy. Al abrir tu corazón y tu mente, evitarás que algún cirujano lo haga por vos. La medicina está en vos y muchas veces no la usás. La enfermedad, muchas veces, viene desde adentro de uno mismo y no nos damos cuenta. Recuerda, no somos lo que creemos ser, sino lo que pensamos y sentimos sin saberlo. Y, a partir de este punto, viene el ponernos en acción. Viene el hacer cosas. Viene el tomar decisiones. Viene el construir, el pensar, el inventar, el desarrollar ideas nuevas. Esas prácticas de vida no deben ser solo para nosotros mismos. Eso significa encerrarse en la vida y no vivirla. Somos animales sociales. Todo lo que hagamos también tiene que tener en cuenta que nuestras decisiones afectan a los demás, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si nuestras acciones suman alegrías propias y ajenas, viviremos plenos en felicidad. Ayudar a una persona o a un animalito, no importa. Ayudarnos a vivir en concordancia y en paz. Con alegría y felicidad hará que los momentos tristes puedan ser superados más fácilmente. Nuestro ADN trae grabada información básica como el sobrevivir, y para ello nuestro instinto nos guía en el camino de ser muy individualistas.
Pero al pensar y pensarnos en sociedad, podemos tomar decisiones donde el camino sea muy diferente. Para tener en cuenta esto último, es necesario aprender de la vida y de los demás, en familia, en sociedad, en la escuela, y pensar sobre lo que vamos aprendiendo. Sí, hay que despertar. Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy linda tarde para todos. ¿Qué tal? Muy lindo lunes para este momento de nuestra vida en donde nosotros podemos salir, pasear, podemos ventilar la casa, podemos secar la ropa, disfrutar del sol. Hermosa tarde, y como diría Nelson Castro, bella tarde. Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, como le guste decir, donde se encuentran los audios de los programas anteriores. Además, hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Y si nos quieren enviar algún mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y así rapidito nos introducimos en el ámbito local. Tenemos algunas cosas que, bueno, como todos los lunes, es de lamentar tener que informarnos de que, bueno, hubo allanamientos en calle de La Paz por una causa por robo y se encontraron con varios elementos utilizados por la policía, algo que es gravísimo. Por ejemplo, armas, pasamontañas y hasta chalecos antibalas. Además detuvieron a autores de un hecho de robo de animales. Por otro lado, aprendieron a 3 menores por el robo de una moto. Se produjeron varios choques y algunos con heridos graves. Triste realidad social que nosotros tenemos, pero también tenemos de las otras noticias, de las lindas. Por ejemplo, la municipalidad reabrió la inscripción para acceder a la vivienda propia. Esta inscripción, la nueva, comenzó hoy, lunes 27 de agosto, y se va a extender hasta el viernes 28 de septiembre. Tenemos un mes para ponernos al día con este tema. La inscripción se hace en el CEMAC de 7 a 13. La reapertura del registro coincide así con el lanzamiento de un nuevo concurso para acceder a 366 viviendas que ya están terminadas en el complejo urbanístico conocido como Procrear 1, al lado del barrio Somisa, y también para las 179 viviendas del barrio Colombo que se construyen actualmente. Los que ya están inscritos de etapas anteriores no deben volver a inscribirse, no hace falta, pero salvo que quieran actualizar alguna información personal, pueden ir y hacerlo. Por ejemplo, que hayan cambiado la dirección, el teléfono. Y así, entonces, pueden ir al CEMAC de 7 a 13 en este mes, que empezó hoy y va a terminar el viernes 28 de septiembre. Y por otro lado, el Consejo Deliberante aprobó la semana pasada el aumento del boleto de colectivo
El aumento en general es del 8,33% y significa que la tarifa plana, que estaba en 13,75 pesos, pasa a costar en septiembre 14,90 pesos. El boleto de estudiante sigue igual y no tuvo aumento. Otras tarifas que van a cambiar a partir del 1 de septiembre son: San Nicolás a la Emilia pasa de los 14.10 actuales a 15,25. San Nicolás a Camposalles pasa de 14.10 a 15,25. Lo mismo de San Nicolás a Villa Esperanza. Ahora, de San Nicolás a General Rojo ya la tarifa es distinta. Actualmente está en 17,85 y va a pasar a costar 19,35. De Villa Esperanza a General Rojo pasa de 13,75 a 14,90. San Nicolás a Conesa y también a Erescano pasa de 23,30 a 25,25. De Conesa a Campos Salles también vale hoy 23,30 y en septiembre pasa a 25,25. Conesa a Erescano cuesta 14,10 y va a pasar a costar 15,25. Y de Conesa a General Rojo, que cuesta hoy 17,85, el 1 de septiembre subirá a 19,35. General Rojo a Erescano hoy vale 14,10 y subirá a 15,25. Y de Erescano a Campos Salles, como habíamos dicho, de 17,95 pasa a 19,45. Y en el nivel provincial hay algo tremendo que viene de San Luis. Y lo vamos a decir ahora. Sucede que la ministra de Educación de la provincia de San Luis se filmó drogada y contando cómo se drogó estando en un viaje al exterior. Se llama Natalia Spinuzza. Difundió el video en su WhatsApp. Esa es la gentuza que luego baja línea a nuestros menores de edad. Contó en el video que gastó miles de pesos en pelotudeces, sí, dijo eso. Además, compró semillas, compró marihuana, entró en un sex shop. También dijo que entró en un bar y se chupó todo. Inconcebible. No vamos a pasar el audio porque es realmente muy fuerte. Muy fuerte en su mensaje y quizá alguien lo pueda tomar a mal, sobre todo estando en horario de protección al menor. Y estamos hablando de una ministra de Educación. Mamita, lo que nos espera en este país. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos en el panorama nacional y hoy tenemos mucho para decir, mucho. Vamos a ir por partes. Primeramente, algo que puede ser interesante o no, para mí sí es muy interesante. Hoy es el Día de la Radio en la República Argentina porque resulta que el 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión por radio en el país. Y la Argentina fue uno de los primeros países del mundo en tener una emisora de radio. Es decir que faltan 2 años para que este medio por el cual nos estamos comunicando cumpla 100 años. ¿Qué tal? Ahora, bueno, vamos a pasar a un tema que ya veníamos tratando desde la semana pasada. Hoy a las 14 comenzó la reunión entre el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y los sindicatos de docentes universitarios
para ver si se puede destrabar el conflicto de ese nivel. Es que hace 3 semanas que están en huelga y muchos docentes no estuvieron dando clases. Durante la semana pasada hemos explicado cuál es el conflicto en la realidad, diciendo que los salarios docentes son fijados por las universidades nacionales y el gobierno nada tiene que hacer en ese punto. Por eso hemos criticado el viernes pasado que Finocchiaro se meta de lleno en esta discusión. El Estado Nacional, por la Ley de Presupuesto Nacional sancionada en el Congreso de la Nación a fines del año pasado, establece que a las universidades se le ha dado más dinero que la inflación existente y por eso es falsa toda la operación montada por la oposición en este tema. En realidad es una opereta más para generar problemas y dar la impresión de que el país es un caos. Todo opereta opositora. Por ello, les traemos una explicación realizada este fin de semana por El Presto, el periodista y comunicador social que ya hemos traído sobre otros temas como el del aborto, por ejemplo, su explicación, para que escuchen otras voces aparte de las nuestras. Fíjense lo que dice. Au village sans prétention. No los podés dejar solos una semana, que ya arman quilombo. Ahora tenemos el tema de las universidades, porque en nuestra querida Argentina todas las semanas tenés algo para divertirte. En esta hermosa época de las redes sociales donde todo el mundo repite eslogan, copian estados, suben información falsa, pero nadie busca la verdad, porque importan más las frasecitas hechas que los datos. Pero como dijo un gran filósofo contemporáneo, los datos matan cualquier tipo de relato. El relato de los gobiernos y el relato de la oposición. Vamos. La reforma de 1994 consagró la autonomía y la autarquía universitaria, la cual fue confirmada un año después por medio de la Ley de Educación Superior, que le otorgó a las universidades nacionales autonomía académica, institucional y autarquía económica financiera. El artículo 2 de dicha ley obliga al Estado Nacional a proveer el financiamiento de las universidades públicas. Además de ese dinero, las mismas pueden generar recursos propios, por ejemplo, a través de la oferta de recursos de posgrado acelerados. Esto significa que a pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional no puede inmiscuirse en las cuestiones institucionales y académicas de las universidades nacionales, conserva el derecho de exigir rendiciones de cuentas de los fondos. Para pasar en limpio, las universidades nacionales administran con total libertad los fondos que le transfiere el Estado Nacional, pero nadie les dice cuántos profesores contratar ni qué sueldos pagar. Más allá, obviamente, de los convenios colectivos. ¿Vas entendiendo? Cada universidad maneja la guita como se le canta. Pero lo importante, el gobierno nacional le está quitando dinero a las universidades públicas. ¿Quieren privatizar la educación gratuita? Una de las mentiras más grandes del mundo es que la educación en Argentina es gratuita. En julio, la transferencia del Estado Nacional a universidades aumentaron un 36,1% interanual. En junio, un 30,4% contra el 29,5% de la inflación. En mayo, un 21% contra el 26,3%. En abril, un 30,3% contra el 25,5%. En marzo, un 30,3% contra el 25,4%. Y febrero, un 22,3% contra el 25,4%. La ecuación da ampliamente positiva, lo que significa que el Estado Nacional ha considerado la inflación en relación a las transferencias previamente fijadas por Ley de Presupuesto Nacional. Ahora bien, vamos a los salarios de los docentes universitarios. Según datos oficiales, en mayo del 2017, un profesor titular con exclusiva cobraba un básico de 32.000
2.504 pesos con 12 centavos. En mayo del año 2018 cobra un sueldo de 42.335 pesos con 18 centavos. Es decir, tuvieron un 30,23% de aumento. A este sueldo hay que agregarle los años de experiencia y adicionales por títulos de posgrado, 18% doctorado, 8% maestría, 5% especialidades. Es decir, que por ejemplo, un titular de cátedra exclusiva con 10 años de experiencia y maestría cobraría un bruto de 62.372 pesos. Los aumentos de sueldo que han tenido algunas otras dedicaciones: asociado exclusiva un 30%, adjunto semi-exclusiva 29,73%, GTP simple 36,79%. Toda esta información la podés ver acá, aduba.org.ar/tabla-salarial. Lo expuesto demuestra que a pesar de la gran inflación que venimos teniendo este año y el año que viene y el próximo, por el mal manejo económico del gobierno de Cambiemos, los aumentos salariales han sido por encima de la misma. La misma dinámica se ha verificado con la transferencia del Tesoro a las universidades nacionales. Vamos a la verdad. Vamos a mostrar algunos recibos de sueldos de diferentes universidades del país, porque están los sueldos y los sueldos. Acá tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional de Misiones, total a cobrar 9.554 pesos. Universidad Nacional de Córdoba, 8.015 pesos con 47 centavos. Universidad Nacional del Noreste, 4.981 pesos con 29 centavos. Universidad Nacional de San Juan, 6.054 pesos con 41 centavos. Universidad Nacional de Cuyo, 10.439 pesos con 45 centavos. Pero bien, como decíamos, también están los sueldos. Mirá cuánto gana la cúpula, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Juan. Jorge Cocinero, secretario de Obras y Servicios, 152.788 pesos. Mira, la secretaria de Comunicación gana 152.788 pesos. Mira, el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nassisi, gana 201.740 pesos. Al secretario académico, con esa cara de culo, no le va tan mal. Gana 152.788 pesos. Pero antes de hablar al pedo, como hace el turco Asís en América, mejor vamos a ver qué dicen los mismos estudiantes. Ana: basta de bancar al PO y a la izquierda, que se chupan presupuestos de educación para fines políticos. Soy alumna de la UBA y hay que bancar a estos tipos que no son estudiantes. Te sacan la mitad de cada clase para repartir y comentar panfletos hechos con plata del presupuesto educativo. Ahí está el sueldo que falta a los docentes. Cuando inicié la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Rosario, salía de uno de los cursos y estaban en plenas elecciones. Se acerca un loco y me dice: tomá, votanos. A lo cual le dije: no me interesa la política, vengo a estudiar ingeniería. Y a lo que me respondió: te va a tener que interesar, porque si no, no avanzás. A lo cual, hablando con los profesores, me dijeron que si no me presento a las elecciones, no me dejaban cursar o presentarme a ciertos exámenes. Las universidades públicas son sedes partidarias. Vayan a la UNC de abogacía, es un asco. Un mes fui para que los negros cabeza que representan a los partidos te corten las clases y los profesores los autoricen. Explícame presto cómo hizo Carolina Scotto, rectora de la UNC, para ser senadora por los K. ¿De dónde sacó para la campaña? ¿Quién financió su campaña? Sociales de la UBA apoyó la candidatura de Scioli. Eso está contra el estatuto universitario. Lo mismo, pero sin que se expida por consejo directivo, hizo agronomía de la UBA. La universidad pública no resiste una auditoría externa. No solo en lo económico, manejan los concursos para pasarse los cargos entre los del mismo partido. No dejan expresarse libremente a quienes no son de la ideología gobernante. Adoctrinan a los alumnos en una sola ideología, etcétera, etcétera. En la Universidad Nacional de Cuyo se gastó mucho presupuesto y aún se sigue gastando en un canal universitario que no sé realmente qué audiencia tenga, porque no conozco gente que vea ese canal. Genial, también estaría bueno que digas cómo en Paraná Mauro Uribarri maneja los millones desde hace varios años del Consejo de Educación y Wader espera edificio propio desde el año 2001. Y los militontos peronchos del kirchnerismo se hacen los boludos. Algunos del centro de estudiantes fueron acomodados con un laburo de 25.000 pesos. En el año 2001 tuve que dejar la carrera que estaba cursando en la UNC de Mendoza por la situación del país en ese momento y ponerme a trabajar. Me cansé de ir al centro de estudiantes a tramitar becas para poder seguir, pero como no militaba en ningún partido, no calificaba para las becas. Para mí la universidad no fue nunca pública y gratuita. Tenía que pagar todo, desde pasaje de colectivo, comida y ni hablar de fotocopias. Siempre fue para algunos la universidad pública, sobre todo para los que estaban militando. Si no, te costaba un huevo o terminabas como yo, abandonando.
ejemplo. Hace años que en la UBA paran para protestar sobre los salarios y no viene de este gobierno. En el año 2014 ya estaba, lo viví como alumno, y antes las internas de Franja Morada con el PO, las cuales siguen. Es una movida sindical y de un atraso inmenso en materia de valores nuestras universidades y a nuestros docentes. Ni a los sindicatos, ni a los docentes, ni al gobierno le importan los alumnos, pero después en las aulas nos piden que apoyemos su lucha, mientras ellos se cagan en nosotros. Es cierto que los docentes no cobran o cobran poco, pero me gustaría saber si los que meten mano en el bolsillo de la comunidad universitaria son los sindicatos o el gobierno, porque del PBI destinado a las universidades no se ve nada nuevo, hace años están igual. Y eso que te mostramos algunos, porque si te mostráramos todos los comentarios que nos llegaron de cada rincón del país, no terminamos más. La precarización. La gran cantidad de ayudantes ad honorem que existen. Sin embargo, hay que recordar que las universidades son institucionalmente autónomas, lo cual impide que el Poder Ejecutivo Nacional se meta en la política de empleo de las mismas. Ahora hablemos de los casos de corrupción en las universidades. Claro, ¿cómo vos te pensás que las universidades se salvan de los casos de corrupción? Polémica por la gestión de Calderón y Gaspanello. La Universidad Nacional de La Rioja está fundida. Revuelo por los abultados salarios de la cúpula de la Universidad Nacional de San Juan. La Universidad Nacional de Jujuy, denunciada por malversación de caudales públicos. Tucumán, escándalo por corrupción en la universidad. Que un funcionario del rectorado ofrece contratos de trabajo a un consejero estudiantil a cambio de su voto. Investigan desvío de fondos en la Universidad Jaureche. Son 32 millones de dólares aportados por un organismo del Mercosur que se tendrían que haber utilizado en la construcción de 17 aulas, pero de las que se hicieron, solo los cimientos. Argentina, investigan autoridades de Universidad de Buenos Aires por presunta corrupción. Sáenz Peña, nueva investigación por corrupción involucra a la Universidad del Chaco Austral. Piden detener a ex autoridades de la Universidad de Tucumán por desvíos de fondos en minera La Lumbrera. Abren investigación interna por corrupción en la UTN. Universidad de Formosa, continúa la corrupción por arriba. Estos son algunos, porque si empezamos a publicar todos, no paramos más. Las universidades públicas están llenas de corrupción. Háganse cargo de lo que hicieron con la guita. Háganse cargo de lo que hacen con la guita. Los datos matan cualquier tipo de relato. ¡Vos defendés al gobierno! Vos sos un pelotudo. Porque otra cosa no te puedo decir. Si el gobierno estaría desfinanciando las universidades, seríamos los primeros en decirlo. Pero no lo está haciendo. ¿Qué querés? ¿Que mintamos para que te caiga bien a vos? Las universidades son un conglomerado de chorros que usan a los estudiantes. ¿No te preocupan las universidades? No, ¿sabes qué? Más me preocupan las escuelas primarias y secundarias que se están cayendo todas a pedazos y nadie está haciendo nada. Más me preocupan las escuelas técnicas y agrotécnicas, que muchas escuelas técnicas sí están cerrando. De eso nadie habla. De las escuelas técnicas nadie habla. O que se están cayendo a pedazos. De eso nadie habla. No vi manifestaciones gigantes de la izquierda, del PO, por las escuelas técnicas y agrotécnicas que están pasando una situación de mierda. A las universidades, de verdad, que durante años vienen afanándose millones y millones y millones. ¿Y el nivel educativo cómo es? A ver, vamos a ver el nivel educativo, manga de hijos de puta. En las universidades públicas el 74% no se recibe a tiempo y la mitad no aprueba más de una materia por año. La tasa de graduación es una de las más bajas de la región y del mundo. Los centros de estudiantes están llenos de vagos, roñosos, asquerosos, que tienen casi 40 años y que adoctrinan a los muchachitos y a las chicas del interior que llegan a Córdoba, que llegan a Rosario, que llegan a La Plata, que llegan a Buenos Aires. Terminan transformando en lo que son ellos, unos parásitos que no sirven para nada. Yo últimamente escucho hablar mucho de educación, que quieren una educación laica. Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero una educación laica, pero también quiero una educación sin ideología política. No quiero que un docente se pare frente a un aula con 300 alumnos, con 100 alumnos, y le diga Cristina, Cristina Corazón. O le levante una bandera y le diga aguante el Che. O le diga aguante Macri. A las universidades se va a estudiar, no a hacer política. Se ha deformado todo en nuestro país, todo. Y hay que pensar a replantearse muy bien el tema de los extranjeros. ¡Xenófobo! Los extranjeros pagan impuestos. Pagan la luz, el agua, como cualquier persona normal. Pero además tienen que pagar un extra en las universidades argentinas. No le podemos dar educación gratis. Porque aparte no es gratis, eso es otra mentira. Es falso que es gratis, es falso. A los que no entraron nunca a ninguna universidad, los invito a que entren. No van a haber universidades, van a haber paredes llenas de afiches políticos. Unidades básicas van a haber. De Cambiemos, del PRO, del peronismo, del kirchnerismo.
de la izquierda. La mayoría de los ciudadanos no pagan los impuestos para que estos pendejos de mierda vayan a calentar los bancos. Hermano, estás estudiando comunicación social hace 10 años, papá, ¿qué te está pasando? Nena, hace 8 o 9 años que estás estudiando psicología. Correte, dale lugar al que viene atrás que ese sí quiere estudiar. Lo que pasa es que se me hace difícil estudiar. Lo único que tenés que hacer es estudiar. No tenés que ir a hacer política a una universidad. Hay que pensar a replantearse muchas cosas a nivel educativo. Un profesor, una maestra, tiene que ser desplazada apenas nombra su posición política y empieza a bajar línea política dentro de un aula. El docente lo que tiene que hacer es darle las herramientas para que el alumno pueda desarrollarse, tenga mirada crítica, no a bajarle línea. Estúpidos, ignorantes, porque eso no son docentes, son unos hijos de puta manipuladores y que encima los alumnos, en la mayoría de los casos, no puede contradecirlos porque terminan desaprobando el año, porque así de hijos de puta son. Anécdota cortita, cuando mi querido, mi amado Domingo Faustino Sarmiento llegó a la presidencia, el nivel de analfabetismo era altísimo. Entonces juntó a todo su equipo de gobierno y le dijo: señores, educar, educar, educar. Tenemos que hacer de la nación una gran escuela. ¿Sabes cuál fue el país que primero eliminó el analfabetismo? No fue Canadá, no fue Estados Unidos, no fue China. Fue la República Argentina. Vergüenza les tendría que dar, hijos de remil puta. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sobre lo que estuvimos escuchando, el audio de El Presto, acerca de la problemática universitaria. Y bueno, tenemos que decir que las universidades nacionales son autárquicas y autónomas. Ellas deciden cuánta gente contratar, cuánto pagarles y cómo usar la montaña de dinero que les damos por año. ¿No te gusta el sueldo? Reclamale al rector. ¿No te gusta el edificio? Reclamale al rector. ¿No te gusta la biblioteca? Reclamale al rector. Ah, y una cosita. No es casualidad que esta opereta se haga justo después de que la izquierda y el kirchnerismo fueron sacados del negociado que hacían con las fotocopias en las diversas facultades de la UBA y que las causas judiciales por los negociados en las universidades del conurbano sigan avanzando en contra de Debido y en contra de toda esa manga de delincuentes, entre ellos muchos de los rectores universitarios. No todos, pero muchos van a tener que sentarse frente a un juez. Cambiando de tema, el viernes pasado por la noche, el Centro de Información Judicial publicó un informe del juzgado de Claudio Bonadío con el detalle de lo actuado hasta el momento en la causa de los cuadernos de las coimas. En el mismo confirma la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes, valiéndose de medios oficiales, incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etc., y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel Debido, entre los años 2008 y 2015 procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional.
También se informó que de los allanamientos realizados a exfuncionarios kirchneristas y empresarios denunciados por corrupción y coimas, se les secuestró mucho material del que deberán dar explicaciones sobre su adquisición. Obras de arte, principalmente cuadros, valuados en millones de dólares. Más de $1.250.000 en efectivo, 235.000 euros en efectivo y 6.350.000 pesos también en efectivo. Además de pesos chilenos, uruguayos y reales. Y como si esto fuese poco, armas de fuego, equipos de telefonía celular y electrónicos, autos y motos de alta gama, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, lo vamos a seguir y luego le vamos a contar. Se dieron a conocer también algunos detalles más de la declaración de José López. José López, el que revoleaba bolsos a un convento que no era convento y que eran recibidos por una monja que no era monja. Uno de ellos es que dijo que le entregaba mucho dinero al dirigente de la Cámpora, Eduardo Guado de Pedro, para que financiara al grupo judicial Justicia Legítima, algo que nosotros desde este programa lo venimos diciendo desde que existimos como programa y cuando empezamos allá por marzo del 2017. María Laura Garrigós de Rébori, presidente justamente de Justicia Legítima, hizo declaraciones y no para negarlo, todo lo contrario. Dijo que era verdad y que se trataba de dinero proveniente de las cuotas de los socios. A ver si se entiende. Nosotros estuvimos diciendo que Justicia Legítima era una organización judicial manejada por el kirchnerismo para blindarse judicialmente de todas las denuncias que tenían por la corrupción que hicieron. Acá saltó con José López cómo era la financiación de Justicia Legítima. Su presidente dijo que era verdad, que era financiada y que Guado de Pedro le enviaba el dinero. Ahora, la pregunta que queda dando vueltas es la siguiente. ¿Y si era de miembros del Poder Judicial que pagaban una cuota, por qué no los entregaban directamente a Garrigós en vez de tenerlo López, pasarlo a De Pedro y después a Garrigós? Se pisan solitos. Eran coimas de empresarios para los jueces. Y después hay gente que los defiende, pero si se pisan solo, ellos mismos lo dicen. Otro caso importantísimo es que el ex miembro del Consejo de la Magistratura y dirigente de la Cámpora, Julián Álvarez, admitió en la justicia que denunció al juez Claudio Bonadío en el 2014 por orden de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden ustedes además las escuchas que le hicieron en el 2016 con Parrilli, en donde ella decía que había que salir a apretar jueces. Y que también se dedicó, dice Julián Álvarez, a meter gente en el Poder Judicial, gente que era militante de la Cámpora, los ponía en el lugar de funcionarios judiciales de carrera a quienes echaba y los reemplazaba por los jóvenes militantes. En el 2014, el juez federal Claudio Bonadío en solo 7 meses ordenó allanamientos a las oficinas de Otesur, mandó a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. En ese mismo lapso, Bonadío fue denunciado en 6 oportunidades ante el Consejo de la Magistratura, donde ya tenía su lugar clave Julián Álvarez, que está diciendo que hacía todas estas denuncias en contra de Bonadío y otros jueces a pedido de Cristina Fernández de Kirchner, siguiendo sus órdenes.
El 27 de noviembre de 2014, Álvarez denunció a Bonadío y promovió un juicio político, que finalmente llegó a la nada porque no le pudieron comprobar absolutamente nada. Y eso que el kirchnerismo tenía mayoría en el Consejo de la Magistratura. Y ya que estamos hablando de la expresidente, vamos a referirnos al allanamiento a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate, que fue la tercer vivienda donde le allanaron. Primero fue en Juncal y Uruguay, ahí en la capital federal, luego en Río Gallegos y finalmente en la casa de El Calafate. Duró la mitad del viernes y casi todo el sábado ese allanamiento, ya que la propiedad es muy grande y con una extensión de terreno enorme. En el lugar había militantes de la Cámpora que insultaron y agredieron todo el tiempo a los efectivos de la policía y también a los periodistas de diversos medios, a quienes les robaron elementos de trabajo como micrófonos. En su casa del Calafate encontraron obras de arte y bienes suntuarios por un valor superior a $10 millones y que no figuran en ninguna declaración jurada. ¿Qué van a decir sobre esto? Y eso que tuvo 3 semanas para sacar todo lo que podía antes de que la allanaran. Porque si hubo un allanamiento avisado fue con 3 semanas de anticipación. Ni me puedo imaginar lo que realmente había allí. Retuvieron una camioneta de marca Honda de Cristina Fernández de Kirchner porque, según fuentes judiciales, tenía irregularidades que no fueron aclaradas hasta el momento. Adentro de la casa, y cuidado y escuchen bien con esto que viene ahora, adentro de la casa encontraron 2 espacios que oficiaban de bóvedas, a las que les faltaban las puertas que fueron retiradas recientemente. Claro, después cuando Jorge Lanata en su programa lo dijo hace años, en el 2014, cuando nos contaba acerca de los planos que había conseguido y que realmente había bóvedas, le dijeron de todo y que era mentira y todo. Bueno, ya está comprobado, había bóvedas, lo que dijo Lanata era verdad. Allí encontraron carpetas con información sobre el juez Bonadío y la juez Arroyo Salgado, que es la ex esposa de Nisman. La información era de inteligencia, es decir, datos, direcciones y otros detalles que no trascendieron por obvias razones. Se trata de información privada sobre ambos jueces y también sobre otros dirigentes políticos y hasta de financistas y espías del Estado Nacional. ¿Se acuerdan de esas conversaciones grabadas con Parrilli en donde decía hay que tirarle carpetazos a los jueces? Bueno, acá está. Son un claro mensaje mafioso, los dejó a propósito ahí para que los encontraran. Un claro mensaje mafioso contra los jueces de las 2 causas que más preocupan a Cristina Fernández de Kirchner. Esta de los cuadernos y el tema de Nisman y la AMIA. Documentos también se encontraron, por ejemplo, una carta original de San Martín a O'Higgins y documentos originales de Hipólito Yrigoyen. Y esto es un delito muy grave. Son documentos históricos resguardados por leyes nacionales que no pueden estar en manos particulares. También encontraron algunos CD y pendrive con información sobre personajes de la política y de la justicia, y también tenían dentro información sobre movimientos bancarios de empresas. También tienen escuchas que le realizaron a De Narváez. Esto es de una gravedad impresionante. Todos estos elementos fueron dejados allí
a propósito con el fin de amedrentar a los funcionarios judiciales y también a los políticos diciendo: ojo, yo tengo esto y más y lo puedo difundir. Otros elementos que encontraron en ese lugar son numerosos objetos de valor y regalos presidenciales que por ley corresponden al Estado Nacional, no al presidente. Es decir, vamos a suponer, van a una visita oficial a tal país y ahí le regalan al presidente de la Argentina o a la presidente de la Argentina un regalo, lo que sea. El regalo es hacia la investidura presidencial, es hacia la Argentina, no hacia la persona. Por eso, bajo ningún punto de vista, los expresidentes se pueden quedar con los regalos recibidos. Allí encontraron cosas de muchísimo valor, hay hasta jarrones que no han podido identificar hasta el momento su procedencia, y uno de los objetivos que tienen los investigadores es determinar de dónde provienen, cuándo ingresaron al país y de qué forma lo hicieron, o dónde fueron adquiridos y a qué valor. Esta señora expresidente me da la impresión que es bastante mitómana y psicópata, y sí, dice que le dejaron polvos tóxicos en su departamento y que lo que encontraron en el Calafate se lo plantaron. Estuvo el abogado de ella, y el abogado en su momento no dijo nada, Nunca admite nada esta mujer. ¿Qué irá a decir de la camioneta con pedido de secuestro que le encontraron? Es de no creer que todavía haya gente que la sigue. Realmente me sorprendo cada día de ver que todavía hay gente que la defiende. También este fin de semana se dio a conocer una nueva denuncia contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por tener un terreno valuado en 1,2 millones de dólares que nunca fue declarado en ninguna declaración jurada. Y está ubicado en el Calafate, justo al lado del Hotel Los Sauces. Es increíble. Y pasando ya el golpismo del día, podríamos decir, o de la semana, otra vez Delía y su delirante golpismo. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, cito: se aproxima el día en que millones de argentinos en las calles pedirán: 1. La inmediata renuncia de Macri y Michetti. 2. La inmediata salida del país del embajador de Estados Unidos. 3. La inmediata convocatoria de la Asamblea Legislativa para que designe presidente provisional. Y ustedes, fin de la cita, ¿no? Y ustedes verán, por ejemplo, que en muchos canales de televisión y muchos periodistas y en la radio y en medios escritos y en la web, ahora están con lo que se llama el Plan 2001, es decir, instalar en la opinión pública que estamos en medio de una crisis como la del 2001 y que se viene esto y que se viene lo otro. Y sí, esto es lo que busca esta gente. Pero le aclaro que no tiene nada que ver la realidad del país de hoy con la del 2001, no tiene nada que ver. Hasta incluso la llevaron hoy a la tarde a Chiche Dualde a un programa de televisión pensando que iba a decir justamente esto y dijo todo lo contrario. Dijo, no, nada que ver, están delirando. Justamente la llevaron en el Canal América para refrendar toda esta versión que hay dando vuelta ahí, porque recordemos lo que venimos diciendo en las últimas semanas. Están desesperados. Avanzan las causas, aparecen cada día más pruebas. Los mismos funcionarios kirchneristas están declarando ante el juez como arrepentidos. No tienen salida ya.
no tienen salida, están hasta las manos, están desesperados. La única forma que tienen de zafar de la justicia es hacer caer al gobierno y tomar el gobierno ellos por la fuerza. Algo que es totalmente demencial. Demencial, realmente. Y bueno, hay gente para todo en la Argentina. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y antes de seguir con el panorama nacional, que tenemos mucho todavía, vamos a escuchar un ratito a Landricina, porque me han retado el fin de semana diciendo, hace muchos programas que no pasaba un cuento de Landricina. Bueno, vamos con él. Una vez estando en Misiones, en los Pagos del Dorado, cuando bajé del escenario de una fiesta, festival que había 2 policías. Y me dice uno, che, Luicho, porque a los Luises en el litoral nos dicen Luicho. Che, Luicho, me dice que te voy a contar, le dice lo que le hizo este bruto a un porteño la vez pasada. Por el compañero de él, delante de él, ¿no? Y el otro le dice, sos loco, no, este me carga a mí siempre. Y ustedes dirán, ¿y por qué hablan así? Y bueno, porque ellos tienen el paladar acomodado para hablar guaraní. El castellano se usa de vez en cuando. Cuando se habla entre parientes, allá entre la familia, se habla guaraní. Es lo mismo que cualquiera de los gringos que anda entre nosotros, que a veces, si es inglés el tipo o anglosajón, ¿viste? No le sale bien González. Y nadie se ríe porque sabe que él tiene acomodado el paladar para hablar otra cosa. Pero cuando uno de los nuestros sale medio atravesado, la gente toma como... no saben hablar, la bruta, hijo. Y sobre todo cuando algún paisano nuestro te suele decir por ahí, che señor, o cuando va al regimiento y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento, la mayoría, como no entiende que está hablando la mitad en guaraní y la mitad en castellano, se puede reír porque puede decir qué bruto, le dice che y le dice señor, o le dice che y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento. Y lo que mucha gente ignora, que el che del guaraní es artículo posesivo en primera persona. Entonces lo que quiere decir cuando dice che es mí. Entonces dice mi señor, mi señora, mi coronel, mi teniente, o cheroga, mi casa. Entonces, por supuesto no es obligación saberlo, pero a veces tenemos juicio ligero para nuestros paisanos, ese bruto viejo este. Lo que pasa es que tiene el paladar para hablar guaraní y lo que habla circunstancialmente es el castellano. Y habían hecho, dice, un relevamiento, un control, pero no un control policial de seguridad, sino para ver quién iba cuánta gente iba para las vacaciones de julio, que va mucha gente para las cataratas. Entonces le tomaba los datos. ¿De dónde está viniendo, Entonces le dice, de Buenos Aires. Ajá, de Buenos Aires. ¿Para dónde está yendo? Catarata del Iguazú. Catarata del Iguazú. Móvil del viaje. Dice, voy a hacer turismo. Turismo. ¿Primera vez que viene a Misiones? No, dice, yo soy viajante, así que ya he venido varias veces. Mi familia es la que viene por primera vez. ¿Cuánto componen el grupo familiar, Mi señora y 2 chicos. 4. ¿Cuánto tiempo van a estar allá en Catarata? Y si 7 días. Una semana le pongo. ¿Piensan cruzar a Brasil, No, no creo. No creo. Y mira todo para ver si se acordaba o se había olvidado de algún detalle. Y a bocajarro le dice, la marca del auto. Y el otro también a bocajarro le dice, Mitsubishi. Dice, la marca del auto, no el nombre del gato.
Y sí, es Luis, ¿qué le vamos a hacer? Es Luis, cómo nos deleita con estos cuentos. Y fíjense, sin malicia, sin malas palabras, sin agresión de ningún tipo. Qué lindo. Cuando nos falte Luis, ¿cómo lo vamos a extrañar? Mi Dios, ¿cómo lo vamos a extrañar? Y bueno, la ley de la vida, ¿qué se le va a hacer? Seguimos entonces con la ley del programa, siguiendo con la explicación de algunos otros temas, novedades que se han producido. Este fin de semana, por ejemplo, la RAM volvió a realizar ataques terroristas en la zona de El Bolsón. Quemaron maquinaria de un trabajador de carpintería en un taller y cortaron varios accesos a la localidad y también cortaron la ruta nacional número 40. Claro, después se quejan cuando la policía empieza a movilizarse y a hacer su trabajo. Y también hay novedades respecto de su líder, que es Facundo Jones Wala. El juez Gustavo Villanueva revocó la prisión domiciliaria y volvió a la cárcel de Esquel, a la espera de su extradición a Chile, donde será juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado, asesinato, realizar actos de terrorismo y tenencia de armas de fuego de fabricación artesanal. Hay un video ahí dando vuelta en la red en donde lo filmaron cuando la policía lo fue a arrestar otra vez de la casa de su abuela para llevarlo a la prisión. Qué patético, a los gritos, queriendo zafar de que le pongan las esposas, que no quería ir, haciendo chiquilinadas. Qué bárbaro. Bueno, pasamos a la economía. En economía tenemos un problemita derivado de las causas judiciales y de los empresarios que están arrepentidos, que están declarando. El asunto es que éticamente el Estado no puede dejar participar en licitaciones para obras públicas a empresarios sospechados de corrupción. Entonces, en medio de la investigación que se está llevando a cabo, casi todas las empresas están siendo investigadas y así quedan muy pocas libres de sospechas y que puedan participar en las licitaciones por las obras públicas. Además, las empresas que están nombradas en la causa judicial por las coimas a los Kirchner no reciben financiamiento por parte del sistema bancario y no lo harán hasta tanto se resuelva esta situación judicial. Por restricciones internas y normativas internacionales, los bancos necesitan esperar al desarrollo de la causa judicial en las empresas involucradas en los escándalos de corrupción antes de acordar el otorgamiento de un préstamo. Entonces, el gobierno aclaró algunos puntos porque se corre el riesgo de que se pare la obra pública, es decir, que no empiecen más obras y las que se están realizando que queden en la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, el primero en tener en cuenta de todos los puntos que anunció es que una cosa es la empresa y otra diferente es que los culpables son las personas físicas. Por eso, las licitaciones de obras públicas que se están realizando por el sistema PPP, que recordemos son los proyectos de participación público-privada, serán financiados con un fideicomiso que será creado bajo la ley de PPP, donde se va a ir captando la liquidez de los bancos. Es decir, se hace como una especie de triangulación, no es que el banco le da la plata directamente, sino que el banco va a administrar un fideicomiso que es donde va a estar la plata para que las empresas tomen de ahí y realicen la obra pública.
Bueno, esto de la liquidez de los bancos es no solamente de lo nacional, sino también de lo internacional. Es la forma en que se han solucionado estos problemas en otros países. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Luego, ese dinero del fideicomiso es direccionado de forma equitativa a los consorcios, exigiéndoles las mismas garantías que los bancos le hubieran prestado en forma directa, si le hubieran prestado los bancos en forma directa. De esta manera se evita que el dinero sea manejado directamente tanto por políticos como por empresarios. Quedan los dos afuera del manejo del dinero. Así se resguarda a las empresas para que puedan seguir trabajando con nuevos directivos, ya que varios de los nombrados en la causa de los cuadernos han renunciado a sus cargos. Y así de esta manera se protege no solo a la empresa, sino principalmente a los trabajadores de las empresas para que sigan teniendo trabajo y no sean despedidos. Y las obras públicas puedan terminarse las que se están haciendo y puedan iniciarse las nuevas, aunque con este tema de Brasil, por ejemplo, cuando comenzaron los juicios de Lava Jato y Odebrecht, se paró todo porque justamente en Brasil había menos cantidad de empresas y todos los empresarios estaban acusados de coimeros. Entonces, de su experiencia se aprende y por eso también el gobierno actual anunció que es muy posible que para futuras obras vayan a llamar a una licitación internacional, es decir, darle entrada a otras empresas de otros países que compitan con las actuales. Y vamos a ver este tema porque lo que preocupa acá es, bueno, en ese caso, si viene una empresa de otro país a hacer la obra, ¿cuál es la gente que va a tener trabajando ahí? Bueno, y entonces acá es donde se plantea el traspaso de personal de nuestro país que trabaja en una determinada empresa que está siendo investigada judicialmente, un traspaso temporal a la otra empresa para que pueda seguir trabajando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto porque los jueces también tienen que dar su aval. Esto es nada más que la presentación de una propuesta. Vamos a ver qué es lo que se resuelve finalmente. Y siguiendo con el tema económico, vamos a dar un ejemplo más sobre algo que varias veces hemos estado explicando. El problema existente en cuanto a los taxis y su enfrentamiento contra empresas tecnológicas como Uber y Cabify. El mayor problema tiene que ver con lo siguiente, como dijimos ya varias veces. En los municipios, una licencia para poder trabajar como taxi o remis cuesta mucho dinero. Y las empresas tecnológicas se niegan a pagarlo. Es como un canon anual. Hemos dicho que en pleno siglo XXI se deben cambiar las reglas de juego. Uno de los puntos centrales es bajar en gran medida lo que cobran los municipios como canon por el permiso para trabajar transportando personas. Bajar esos impuestos hará que el pasaje cueste menos, que haya más trabajo para los taxistas y remiseros, que mejore el servicio y se tengan tarifas más bajas para los pasajeros. Bueno, a ver qué es lo que está pasando en el mundo y también en la capital federal con respecto a este tema. Bueno, en todas las ciudades del mundo donde hay empresas tecnológicas como Cabify o Uber o First y otras más, están bajando los valores de los impuestos que los municipios cobran a taxis y remises. En Nueva York, por ejemplo, hoy, este año, 2018, se está cobrando una quinta parte de lo que se cobraba hace 4 años, en el 2014. Sí, bajó un 80% el valor de la licencia para trabajar como taxi o remis. En la capital federal también está bajando. Por ejemplo, medido en dólares,
Las licencias bajaron en el 2018 un 38% del valor que tenían hace 2 años atrás. Fíjense en estos valores que les voy pasando ahora. En la capital federal, el costo de la licencia de taxista para el 2012, pasado a dólares, era de $24.861. $24.000, casi $25.000. ¿Se dan cuenta de lo que estuvimos diciendo? Es una aberración esto. En el 2015 bajó a $21.285 al año. Ya en el 2016 hubo una gran baja, $11.918 al año, es decir, unos $12.000, casi la mitad bajó. Y este año el canon está en $7.364. Este es uno de los grandes beneficios que trae el aceptar y cambiar las reglas de juego en el transporte automotor. Si bien todavía en Capital Federal Uber no es aceptado legalmente, sí lo es Cabify. Y muchos taxistas y remiseros no lo saben, ya que los sindicatos y cámaras que los agrupan no quieren que haya un mercado más libre y beneficioso tanto para los trabajadores como para los clientes. Hay mucha mafia en este tema que quieren seguir manteniendo los dirigentes que se empoltronaron en sus sindicatos desde hace años y bueno, ellos quieren tener el control de la cantidad de autos y taxistas. Si ellos manejan el negocio, hacen lo que quieren y no aceptan competencia. Eso es lo que hemos venido diciendo desde el año pasado en este programa. Y a medida que avance más el sistema, a medida que se vayan produciendo más cambios, el canon anual a pagar por taxistas y remiseros bajará mucho más aún. Esto redundará en que bajarán las tarifas y así tendrán más clientes y más trabajo y le quedará más ganancia al trabajador. Y por si esto fuese poco, las municipalidades también van a recaudar más al haber más cantidad de servicios de taxistas y de remiseros. Ya desregularon el transporte aéreo y hay pasajes que se venden a $200 desde el 1 de agosto. Se produjeron inversiones por cientos de millones de dólares y se dio trabajo a miles de nuevas personas. El 1 de septiembre, ahora, la semana que viene, comienza la desregulación de las tarifas de los micros de larga distancia. Entonces queda la pregunta, ¿para cuándo la desregulación de taxis y remises? Y en San Nicolás, ¿la municipalidad estará al tanto de este nuevo fenómeno y cómo se hace para que todas las partes salgan beneficiadas? La municipalidad, el trabajador y también el cliente. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué es lo que sucede con esto y cómo se desenvuelve esta realidad ahí sobre una cuestión que es tan elemental como el transporte de la gente. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde San Nicolás en su frecuencia de 88.7, desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Las nuevas tecnologías bien aplicadas beneficiarán mucho a los seres humanos. Ya hemos dicho que a más tecnología, más trabajo, no menos trabajo como algunas personas poco informadas al respecto piensan. Es todo lo contrario. Y la historia nos da cientos de ejemplos de que así fue siempre y va a seguir siéndolo. Por ejemplo, desde la aparición de Internet en la década del 90,
ha habido millones de nuevos empleos en todo el mundo. Y además profundiza la globalización económica, social, cultural y política. Un país como China puede bloquear y filtrar contenidos para todo el país, pero esos controles, bloqueos y filtros siempre terminan salteándose y no son efectivos. La gente busca y trata de mejorar en lo personal, pero si solo busca lo personal, en realidad no hay mejora sustancial en su vida si el resto de la población no mejora. Doy un ejemplo. ¿De qué le sirve a alguien tener muchísimo dinero si al salir de su mansión fortificada y con guardias para ir a su trabajo, tiene que hacerlo en una camioneta blindada y con 20 guardaespaldas? Eso no es tener una linda vida. Esto nos tiene que mostrar lo siguiente. Si en un país hay censura y controles con bloqueos, impuestos altos, regulaciones inconcebibles, etc., la gente con mayor coeficiente intelectual o con espíritu emprendedor busca irse a otro lado. El país así pierde a sus mejores pensadores y terminan beneficiando a otros países en vez del suyo. Aquí les doy otro ejemplo. Sundar Pichai, Satya Nadella, o también el caso de Shantanu Narayen, que son de la India y actualmente, ¿saben qué trabajo tienen? Son los que lideran las empresas como Google, Microsoft y Adobe. ¿Qué tal? Hoy en el mundo nunca hubo tanta tecnología robótica en la producción de bienes y servicios. Y sin embargo, hay más empleos que en épocas anteriores. La tecnología crea empleos nuevos. El asunto está en prepararse para ellos, estudiar, aprender un oficio, una profesión, adquirir actitudes como la aptitud de saber, de querer aprender, de respetar fechas, horarios, al prójimo. Cada vez se ofrecen más empleos donde se pide creatividad, inspiración, pensar soluciones nuevas para resolver problemas. Las tareas repetitivas dadas básicamente a personas con niveles bajos en educación y formación en oficios concretos tienen cada vez menos cantidad de ofrecimiento de empleos. Y acá está el mayor problema de nuestro país, porque el sistema educativo en sí está muy mal. Y los valores respecto del estudiar, el esfuerzo y el cumplir con las obligaciones están desdibujados en nuestra sociedad. En fin, y para ir teniendo una buena precisión de por dónde va este asunto, como dijo Sarmiento al asumir la presidencia en el año 1868, la política de Estado debe ser educación, educación y más educación. Pero, ¿cómo estamos hoy en educación? Ya explicamos varias veces que tenemos muchos problemas. Y actualmente el ambiente está muy politizado por cuestiones que nada tienen que ver con la educación en sí. Los politiqueros y los que dicen que son docentes, pero en realidad son fifí, que buscan crear problemas y operetas para crear un ambiente desestabilizador solo por una cuestión de pertenecer a un partido político. Y bueno, esto no tiene nada que ver en sí con la educación. Por eso me permito traerles algo que ya vimos al analizar los resultados del Aprender 2017,
que son esas evaluaciones anuales a primaria y secundaria, y que las maestras de escuelas rurales son las que obtuvieron los mejores resultados en todo el país. Bueno, vamos a escuchar a ver qué decíamos a principios de año sobre este tema. Y para terminar con esto que estábamos tratando, el tema de las escuelas, hay un apartado muy interesante que ya el año pasado había mostrado, cuando se dieron a conocer los resultados del Aprender 2016, había mostrado resultados que los especialistas no esperaban. Me voy a referir ahora a las escuelas rurales que tuvieron mejores resultados en ciencias sociales que en las escuelas urbanas. En el primario, mejores incluso que en el secundario. Estoy hablando de las escuelas rurales. Es decir, las escuelas rurales en ciencias sociales tuvieron mejores resultados que en las escuelas urbanas. Y en las escuelas rurales, mejores resultados en su nivel primario que en su nivel secundario. Incluso en matemática, las escuelas rurales, tanto en primario como en secundario, obtuvieron mejores resultados que las escuelas urbanas. Y usted dirá, ¿qué tiene de raro? No, que tiene de raro porque en general las escuelas rurales tienen muy poca infraestructura. En general, no digo todas, pero en general han sido descuidadas. Quizá podríamos decir incluso hoy siguen siendo descuidadas. A sus maestros les pagan miserias y ellos tienen que hacer sacrificios enormes para llegar a trabajar allá. No solamente por los caminos que les tocan transitar, sin las grandes distancias que deben recorrer, sino porque además de su sueldo, utilizan gran parte de lo que ganan en solventar gastos de la escuela para sus alumnos, ya sea en útiles escolares como hasta en comida, zapatillas, un pullover. Se consigue como sea, pero se consigue. Y entonces yo acá me animo a dar, de acuerdo a mi leal saber y entender, que los mejores resultados en las escuelas rurales se dan principalmente porque podemos observar que el docente de escuela rural sabe lo que es el sacrificio, sabe y conoce perfectamente lo que significa no estar bien, no vivir bien, no tener dignidad muchas veces en cuanto a los servicios que se tienen, en cuanto al mobiliario, el morirse de frío en invierno y de calor en verano, ver a sus chiquitos muchas veces con hambre, y esto genera un compromiso con la educación, con su escuela y con sus alumnos, que es diferente al de otras realidades. Y acá me voy a meter también en otro tema que es pesado, que tiene que ver con los sentimientos. Un docente que comparte esas realidades con sus alumnos va generando, queriendo o sin querer, afinidades, acercamientos y sentimientos que no se dan normalmente en una escuela donde las necesidades no son de esa magnitud. Entonces, tendríamos que volver a plantear un tema que causa escozor en mucha gente en los últimos años en nuestro país y que tiene que ver con el sentimiento amoroso del docente hacia el alumno y del alumno hacia el docente.
En mi época, a nadie se le ocurría decir algo diferente a esto. La maestra es la segunda mamá. Hoy, por favor, que no se le acerque una maestra a un alumno y que lo mire medio malo, medio torcido, porque ya le meten un juicio. Ni hablar si llega a levantarle la voz. Hoy se judicializa todo. Hoy todo es cuestión de hacerle juicio a otro, porque me miró mal. Ni hablar si le dio un chirlo. Ya ahí directamente cadena perpetua para la maestra. Es más, las maestras jardineras tienen serias restricciones que años atrás no tenían para solucionar el tema de sus chiquitos cuando quieren ir al baño. Es más, me he enterado que en algunas escuelas hasta se niegan a limpiarles la cola para que después no digan que hubo abuso. Por favor. Entonces, cuando ya nos vamos de mambo con todo este tipo de cuestiones y empezamos a poner barreras entre las personas, la sociedad no se integra y tenemos miedo de expresar cariño por el que está al lado, respeto incluso. Las maestras, históricamente, hasta hace unos años atrás, no tenían ningún recelo en darle un beso a cada uno de sus alumnos cuando comenzaba el día y otro más cuando se retiraban a sus casas. Una caricia en la cabeza, una caricia amorosa en el cachete, en la cara, para consolar o para felicitar. Ese tipo de cosas, lamentablemente, se han perdido. Y claro, el docente tiene miedo de comprometerse. Otros directamente ni toman en cuenta comprometerse porque como están en una escuela un mes y quizá renuncie ahí y después se vaya a otra. Entonces no hay una relación directa y amorosa entre maestro y alumno. Y esto influyó muchísimo en la caída educativa. Porque si no hay empatía, y ya lo decían los griegos hace más de 2500 años, si no hay empatía, acercamiento entre maestro y alumno, es muy difícil que se produzcan aprendizajes en serio. La paranoia que tenemos en nuestro país, o gente que por avivadas busca cualquier excusa con tal de hacerle un juicio y sacarle plata al otro, como ha sucedido tantas veces con docentes y hasta directores de escuela que se tuvieron que comer un juicio por cuestiones que realmente no tienen sentido. Ya algún día podemos repetirlo, ya el año pasado decíamos algo de esto. Entonces, acá en los resultados de las escuelas rurales, acá hay una realidad y no se puede seguir negando. No se puede seguir mirando para otro lado. Las escuelas rurales deben ser apoyadas con mayor fuerza por toda la sociedad, gobierno y toda la sociedad. Y cualquier gobierno, no importa quién gobierne, porque en las provincias gobiernan de distintos partidos políticos al de el gobierno nacional. No importa quién esté al mando del poder ejecutivo, quiénes estén en el poder legislativo, tienen que ponerle ganas. Y además, terminar con esta cultura del juicio, con esta cultura del me recibo de maestra y jodo a los demás, pido licencia,
me voy de una escuela a la otra, no me comprometo con los chicos ni con nadie. ¿Por qué? Porque sos una maestra o un docente sin vocación. Dedícate a otra cosa, nena, nene. La educación es otra cosa, no es un trabajo. Y al que no le gusta lo que digo, bueno, escríbamelo y yo lo repito acá en el programa, yo no tengo problema. Si ya sé que hay distintas opiniones y las respeto, pero en educación, ojo, en educación. La educación es un tema muy, muy importante como para no tener en cuenta que los sentimientos siempre están presentes. Un docente que no ama a sus alumnos, que no ama a su trabajo, debe ya mismo plantearse el buscar otro tipo de trabajo. Porque le está haciendo mal a él mismo, que no está conforme con estar en la escuela, y le está haciendo mal a muchos chicos que no encuentran empatía con el docente, una luz, un faro, un modelo, alguien que les ofrezca durante tantas horas al día que están en la escuela una contención afectiva, un cariño. Los chicos, sobre todo en jardín y en primaria, necesitan cariño y amor las 24 horas del día. No pueden estar 5 o 6 horas fuera de su casa con una persona que los trata, no digo mal, pero con distancia, poniendo distancia. No es así. No es así. Eso no da resultado. La historia y los hechos están para aprender. La gran pregunta es, ¿quieren aprender? Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y algo del panorama internacional, algo que, bueno, no hemos estado guardando y vamos a seguir guardando mucha información sobre eso que tenemos, porque es un tema muy, muy delicado y lo queremos tratar en este programa con mucha responsabilidad. Pero ya llegó un momento en que algo tenemos que decir porque, bueno, el tema ya tomó impulso a nivel internacional y quizá usted ya haya escuchado algo al respecto. Tiene que ver con el Papa Francisco, que está en serios apuros. El Papa estuvo visitando Irlanda este fin de semana. Allí apenas comienza su visita, el primer ministro irlandés llamado Leo Varadkar le pidió al Papa que pase a la acción en el tema de los abusos de miembros de la Iglesia contra los menores de edad. Esto es porque en los últimos años han sido innumerables la cantidad de denuncias provenientes de varios lugares de todo el mundo, y el Papa Francisco ha tenido muy pocas acciones concretas respecto de este tema. Se lo acusa de solo pedir perdón en discursos, pero esconder a los curas y obispos pedófilos y no tomar medidas concretas, lo hizo también. Ya fue muy criticado en su visita a Chile en enero pasado por haber tenido una actitud protectora sobre los miembros de la iglesia de ese país que eran acusados por abusos a menores de edad. Además, la Comisión Ryan destapó 80 años de abusos a más de 35.000 menores en Irlanda. Encima de esta situación, el ex nuncio de Estados Unidos llamado Carlo María Viganò, de 77 años hoy,
pidió la renuncia del Papa Francisco al asegurar que conocía desde junio de 2013 las acusaciones de abusos sexuales sobre el cardenal Theodore McCarrick, quien fue sancionado en junio pasado por el pontífice. El ex embajador vaticano aseguró que Francisco conoció el caso el día 23 de junio de 2013 porque él mismo se lo comunicó. Es decir, Viganò lo puso al tanto y siguió encubriendo al cardenal, ex arzobispo de Washington, McCarrick. Y a pesar de eso, el Papa Francisco lo hizo uno de sus más fieles consejeros en el Vaticano. Recién en junio pasado de este 2018, McCarrick, de 88 años, fue apartado del colegio cardenalicio y el Papa argentino dispuso su suspensión en el ejercicio de cualquier ministerio público, así como la obligación de que permanezca en una casa que le será asignada para una vida de oración y penitencia. Además, es muy triste ver los videos de aquella visita a Chile en donde casi nadie iba a ver sus misas. Y si lo podemos comparar con lo que pasó en Irlanda, bueno, ¿dónde están los videos de las misas en Irlanda? ¿Han visto alguno? Porque lo que están difundiendo en las redes sociales, porque los grandes diarios no lo presentan, es, por ejemplo, la caravana donde lo llevan a él en el papamóvil y prácticamente no hay nadie en las calles para saludarlo. En Irlanda, un país católico, sí los hay. Ahora, encima de todo esto, se presentó una denuncia entre los tribunales argentinos relacionando al Vaticano con la fuga de dinero en la causa de los cuadernos de la corrupción K. El financista Clarence, que cada día está más comprometido en distintas causas, habría sido el que se encargó de sacar dinero de la corrupción vía Panamá mediante empresas offshore del kirchnerismo y luego recalar ese dinero en el Vaticano. Muchísimos millones de dólares que, según la denuncia presentada, fueron enviados en varios cofres de la Cruz Roja. ¿Y por qué de la Cruz Roja? Porque están protegidos diplomáticamente y nadie los controla. Y ahora, pasando a Venezuela, es inconcebible lo que está pasando en Venezuela. Miles y miles de venezolanos salen caminando del país a los países vecinos con lo que pueden llevar: la ropa puesta y un bolso. Dejan a sus familiares, sus casas, su trabajo. Las imágenes que se pueden ver en los noticieros y en las redes sociales son de lo más triste e indignante. Y encima, todavía hay gente en Venezuela y en la Argentina que defiende al gobierno de Maduro. Si descerebrados defienden eso, se entiende mejor cómo es posible que todavía haya gente que quiera votar a Cristina Fernández de Kirchner y demás delincuentes confesos del mayor robo descarado que ha producido un gobierno en su país. Sí, confesos de delitos. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner dijo en su última intervención en el Senado de la Nación que la cartelización de las obras públicas empezó antes del 2003. Entonces, en los gobiernos kirchneristas, la obra pública estaba cartelizada y eso es un delito. Y este asunto, entre tantos otros, como cuando dijo que Romero, el empresario de la hidrovía y Retiro, debía a la AFIP e igualmente le extendió la concesión por decreto. Eso también es un delito.
son delitos confesos. No estoy hablando de la declaración de Abal Medina o de lo que dijo José López. No estoy hablando de los mismos dichos de Cristina Fernández de Kirchner. Y aún así hay gente que apoya eso, que apoya a esta mujer. Yo realmente no, esto no. El tema de los valores en este país está tan hecho pelota que realmente solo así se puede llegar a quizá entender un poquito nada más, lo mal que estamos en el tema valores. Y también en el tema de la ciencia política, porque no entender aspectos tan básicos realmente es para pensar.